Creepypasta Dark Reader. Mis dedos manchados de sangre tocan el botón de la grabadora. Aún sigo temblando mientras trato de comprender todo lo que ha pasado. El botón rojo es aplastado por mi dedo pulgar y esto se empieza a grabar. Si en algún momento alguien, quien sea, escucha esto, quiero que sepan que yo no maté a nadie. Yo no fui el responsable de todos esos asesinatos. Me encargaré de registrar todo lo que ha pasado, o al menos, todo lo relacionado a ese objeto y lo que conllevó su llegada a esta casa. Desde pequeño siempre fui fanático de la lectura. A diferencia de otros niños, yo empecé a leer a la tierna edad de 3 años. Naturalmente esto fue algo muy sorprendente para mi familia, pues no era normal que alguien a esa edad se interesara tanto por aprender en base a las letras. En un principio mis lecturas habituales eran simples cuentos para niños. Desde el Principito hasta unos que no eran para varones, un ejemplo de esto fue La Cenicienta. Durante mi estancia en el preescolar, yo ayudaba a las maestras a contar los cuentos para el resto de niños. Esa ayuda me garantizaba un dulce o un pequeño bocadillo. Todo cambiaría con el paso del tiempo, pues a mis 9 años ya leía los libros de preparatoria de mis hermanos, en una especie de aventura por descubrir cosas más complejas de entender. Recuerdo muy bien una conversación que tuve con mi madre en esas épocas, ella siempre me ayudaba en mi gustito por lecturas más avanzadas, aunque ella no entendía muy bien ese gusto mío. Sane, hijo, ¿qué sientes al leer todo esto?, dijo mi madre mientras sujetaba el libro de física de mi hermano mayor. Pues, me siento muy listo, y eso me gusta. Los profesores dicen que sé mucho para mi edad, pero no es suficiente. Una sonrisa cálida se dibujó en el rostro de mi madre, seguido de una caricia en mi cabello castaño. ¿Qué te gustaría ser de grande, hijo? Antes de responder, me llevé una cucharada de cereal a la boca. Mentiría si dijera que para ese entonces no había pensado en mi futura profesión, pero las opciones eran tantas que siempre terminaba con dolor de cabeza al pensar mucho en eso. No lo sé, me gustaría ser un gran investigador, aunque también me gustaría ser escritor. ¿Y qué tal la profesión de tu papá? ¿No te interesa ser soldado? En estos momentos, mientras estoy grabando esto, reflexiono sobre esas palabras de mi madre. No la juzgo, un niño normalmente diría cosas similares, pues a esa edad, uno está muy influenciado por lo que ve en los medios. Desde vaqueros disparando en caballos, hasta soldados espaciales con armas láser. Todo eso, sin duda, le generaría un gusto bélico a los infantes. Y sí, mi padre era soldado, por lo que casi no lo veía en casa. A veces, y cuando él se encontraba en el cuartel de la ciudad, lo iba a visitar junto a mi madre y mis hermanos, pero esas visitas no pasaban de los 30 minutos. A pesar de todo eso, mi viejo no era un hombre malo, era bastante tierno con nosotros. Siempre se disculpaba cuando no podía asistir a mis cumpleaños o a los de mis hermanos, aunque siempre mandaba los regalos por correo. ¿Soldado? Suena bien, pero no quiero lastimar a nadie, esa fue mi respuesta en ese momento. Era lógico, yo era ese tipo de niño al que llamarías un debilucho, aunque, claro, mi familia no me llamaba así, solo algunos idiotas en mi clase. Tu papá no lastima a nadie, cielo, a nadie que no se lo merezca. Ella era la típica esposa de un militar, que justificaba las acciones de su marido usando como base una ética bastante cuestionable. A pesar de todo, sigo diciendo que ella era la madre perfecta. La guarnición militar hubiera sido un espacio muy bueno para socializar, pero mi padre era muy amigo de los altos mandos, por lo que ellos nos proporcionaron una gran casa en uno de los barrios más ricos de la ciudad. Agradezco eso, pues esa vivienda contaba con una gran habitación que mi madre convirtió en una biblioteca. La mayoría de libros llegaron por parte de su padre, mi abuelo materno, que había muerto un año antes de mi cumpleaños número 11. El día en el que la biblioteca fue creada, no pisé mi habitación hasta el día siguiente. Ese sitio se convirtió en mi paraíso personal, uno que se dividía en 3 grandes secciones: libros de aprendizaje, literatura variada, y la que me gusta llamar propaganda de muerte, pues la tercera sección, a pesar de ser la más pequeña, era la que tenía los libros más fuertes. Mi abuelo materno había luchado en la guerra de Corea, así que la mayoría de contenido que fue a parar a esa sección eran experiencias de guerra provenientes de veteranos como él, además de otros libros que hablaban del tema y de otras guerras, como la de Vietnam y la de Irak. Mi primera experiencia con esa sección fue compartida con mi hermano mayor, Michael. Sane. Mamá dijo que no podías leer lo que hay en este estante, recuerda que solo es para Ana y para mí. Era cierto. Yo no podía leer nada de lo que había en esa sección, pues no era apta para mi edad, no importando que tan maduro me creyera. Solo mis hermanos podían leer algo de ahí, ya sea para tareas o para gusto propio.
SHH. Por favor, solo quiero ver qué hay aquí. Logré sacar un libro muy especial, uno que hablaba sobre el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Está de más decir que quedé traumatizado con todo lo que venía ahí, hasta tuve una horrible pesadilla esa noche, y una burla de Michael al día siguiente. Como pueden ver, yo era alguien bastante normal, un bollo de azúcar a pesar de estar en plena pubertad. Lamentablemente, todo eso cambió en esa misma época. La noticia no fue impactante, pues ya estábamos acostumbrados a eso. Mi padre iba a ser voluntario en una misión de los cascos azules de la ONU en Haití, con el fin de pacificar los conflictos entre las tantas pandillas que hay ahí. El día en el que nos despedimos de él, sentí un mal presentimiento, por lo que lo abracé tan fuerte como pude. Papá, no vayas. ¿Qué pasa, campeón? ¿Tienes miedo de que me pase algo? Mi padre me dio palmaditas en la espalda mientras se reía. Ese sí. Él me separa ligeramente y me mira fijamente a los ojos. No te preocupes, ¿sí? Será una misión bastante corta, y volveré a tiempo para ir a tu cumpleaños. Te traeré un regalo de Haití, ¿sí? Asentí con la cabeza y lo abracé nuevamente. Ese día fue la última vez que vi a mi padre. La noticia llegaría 5 meses después, justamente a inicios del mes de mi cumpleaños, agosto. De alguna manera, él se había vuelto loco y asesinó a varios de sus compañeros en la base. Fue puesto en un juicio militar en donde solo participaron soldados haitianos, el veredicto: pena de muerte. En ese momento, no entendía por qué había pasado eso. Si bien, sabía que la profesión de papá era peligrosa, no pensé que eso fuera a pasar de verdad, y menos por una razón tan oscura como esta. Mamá lo había dicho, papá no lastimaba a gente que no se lo mereciera, ¿esas personas que mató se lo merecían? Me repetía constantemente esa pregunta. Lo peor del caso, es que su cuerpo no podía ser repatriado, ya que fue robado por el general haitiano a cargo del juicio, y nadie sabe qué pasó con los restos de mi padre. La impotencia era enorme. El día de mi cumpleaños fue uno de los más grises de toda mi vida. No hubo fiesta, yo pedí que no hubiera, y en su lugar simplemente tuvimos una simple cena familiar. No puedo creerlo. Mi hermana tenía la cabeza baja, y se podían ver lágrimas que caían así a la mesa. Él lo había prometido, estaría presente en mi cumpleaños, pero no fue así. El único invitado especial era el dolor. Al día siguiente, mi mamá me recibió en la sala con un paquete en sus manos. Yo acababa de levantarme, por lo que le pregunté por el presente. Parece ser que viene de tu padre. Esas palabras se incrustaron en mi corazón. ¿Cómo era posible? Papá ya no estaba. Sé cómo. La fecha es de antes del incidente, seguramente lo mandó para tu cumpleaños. Papá no iba a poder venir ese día, y a pesar de todo, mandó mi regalo. Abracé a mi madre y lloré con ella por unos minutos. Al final de todo eso, me encontraba en mi espacio seguro, la biblioteca de mi casa. Mi madre me dijo que estuviera a solas con el regalo, y que me desahogara todo lo que quisiera. Papá, ¿qué me trajiste? Rompí el empaque y dejé al descubierto una linda caja de regalos color azul, adornada con un moño rojo. Al abrirla pude notar algo interesante, un libro. Ese libro era, cuanto menos, tétrico. Su textura era extraña, áspera, raspaba y dolía al tacto. El color de la portada era de un macabro y enfermizo color café, como si de heces o tierra muerta se tratase. El título del libro, o al menos lo que parecía ser el jodido título, venía escrito en un idioma que desconocía completamente para ese entonces. Jounal Lectenwa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al leer eso. ¿Qué era esto que había sido mandado por mi padre? ¿Alguna novela de terror? A pesar de mis dudas, decidí intentar leerlo. Para mi grata sorpresa, el contenido del libro estaba escrito en mi idioma. La dedicatoria era bastante extraña. Quiero dedicar este libro a todas esas personas que están atrapadas en sus propios cuerpos. Si me lo permiten, puedo liberarlos de sus prisiones. Solo tienen que seguir leyendo, atrapadas en sus propios cuerpos. Sin duda, todo en aquel libro era cuanto menos extraño. Me sentía aterrado, pero el solo hecho de que este libro era el último regalo de mi padre, hacía que tuviera el deber de seguir leyendo. Durante toda mi vida, he presenciado los múltiples cambios en la sociedad. Aún así, el incesante cambio de vidas, es realmente aburrido. Las décadas que llevo sobre mi espalda me ayudan a darme cuenta de muchas cosas. Una de ellas es que, en esencia, la vida humana es efímera. ¿Qué rayos? Este libro era bastante depresivo y pesimista en apenas su primera página, y eso no ayudaba para nada en la situación emocional en la que me encontraba. La reacción química más poderosa es la que genera la conciencia. Pero claro, ¿cómo sé esto?
Es sencillo, tan solo mira los ojos de una persona que está muriendo. Verás cómo el brillo se apaga, ese brillo vital. Lo he visto incontables veces, lo he visto y lo he dedicado a mi amo. Él me ha educado y me ha guiado durante 80 años. Esto no es gracioso. Gracias a las habilidades del amo, he podido trascender más allá de mi prisión de carne. El universo es un gran manuscrito a medio escribir, el amo se encarga de eso, pero yo no tengo ese derecho. Si pudiera ponerme un título, sería más bien algo como Dark Reader o algo así. Soy un lector, el principal lector de la gran obra del amo. Todavía recuerdo cómo mi cuerpo temblaba de los nervios a medida que leía ese espantoso libro. Pero lo que me hizo dejarlo fue cuando me di cuenta de que el que estaba siendo leído, era yo. Todo aquel que tenga este diario en sus manos, entrará a la lista del amo. Si has pasado por una tragedia, el amo te encontrará con más facilidad. Te aviso que estás por entrar a algo que no te gustará, pues relataré con lujo de detalle las muertes de todas las ofrendas que le he dedicado al amo. Algunos de estos rituales te afectarán con solo saber de su existencia. Ten cuidado, joven niño. Inmensamente cerré el libro luego de haber leído ese párrafo. El ambiente en la biblioteca se había vuelto sumamente pesado, haciendo difícil respirar. ¿Qué rayos? Estaba agitado, asustado y confundido. ¿Ese libro sabía que yo lo estaba leyendo? ¿Tenía conciencia o algo así? Mi mente echó a volar la imaginación, y los peores escenarios posibles aparecieron en mi cabeza. Con nerviosismo, sujeté fuertemente el libro y lo escondí en una esquina de la biblioteca, debajo de una gran pila de otros libros. El tiempo pasó, y ese suceso desapareció de mis recuerdos casi por completo. La vida fue relativamente buena después de eso, superamos la pérdida de mi padre y vivimos de la gran pensión que nos dejó. Mi hermano Michael se casó, y mi hermana Ana trabaja como contadora en una importante empresa. Yo era el único que quedaba en la casa, cuidando a mi madre mientras estudiaba en la universidad y tenía un trabajo a medio tiempo. Es aquí cuando llegamos al presente. No dije mi nombre al principio de la grabación, me disculpo. Me llamo Sane Fletcher, tengo 22 años y estudio programación. Sigo con mi pasión por los libros, y todavía sigo comprando más ejemplares para la biblioteca de mi hogar. Antes de todo esto, antes de que todo se fuera al carajo, yo tenía una linda novia, y un círculo de amigos bastante unido. Un día, Michael llegó a la casa acompañado de su hijo. Mi sobrinito era realmente tímido, me recordaba a mí cuando tenía su edad. Siento venir de imprevisto, es solo que Sara y yo iremos a cenar, y la niñera con la que dejamos a Brian no pudo presentarse. Mi madre aceptó gustosa el poder cuidar a su nieto durante toda la noche, y yo también compartía ese sentimiento. Ese día, llevé al pequeño Brian a la biblioteca para buscarle algún cuento. Dejé que él decidiera entre los libros a su alcance, y si se interesaba en uno que estuviera más arriba, podía echarme un grito. Por mi parte, estaba buscando alguna lectura para gusto propio. Desde alguna novela de misterio como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o terminar de leer la segunda novela de Dune. Tío, ¿puedes leerme este cuento? Brian me habló y rápidamente fui con él. En sus manos tenía un libro muy extraño, uno que no había visto desde hace 10 años. No puede ser. Los recuerdos de ese día llegaron como un rayo. Había escondido y olvidado ese libro, ¿cómo es que estaba en un lugar tan accesible? ¿De dónde sacaste eso, Brian? De ahí, señaló una fila de libros a su altura, en la sección de literatura variada. Eso era imposible, he limpiado la biblioteca incontables veces y apenas había tocado la pila de libros en la que estaba enterrado. ¿Quién lo sacó de ahí? Miré rápidamente a una de las esquinas de la habitación, y ahí se encontraba esa montaña de cuentos, novelas y enciclopedias que no tenían espacio en los estantes. El lugar en donde se supone que reposaba ese maldito libro macabro. Será mejor que no lo leas, es un libro para adultos, dije para luego quitarle el libro de las manos. Como era de esperarse, aquella sensación rasposa hizo que me pusiera realmente nervioso. Brian me miraba con preocupación, supongo que para su edad, no era normal ver tan vulnerable a una figura de autoridad. Tío Sane, ¿se encuentra bien? Ese sí lo estoy. Sacudí ligeramente mi cabeza y miré al estante, agarré un cuento y se lo di a Brian. Mira, mejor dile a tu abuela que te lea esto. Una sonrisa se dibujó en la cara del niño al ver aquel pequeño libro con la portada colorida. Sí, iré ahora mismo. Brian corrió hacia la puerta, pero antes de salir dio un rápido vistazo hacia mí. Tío, ¿no vienes? Todavía no, me quedaré un rato. Él asintió con la cabeza y salió de la habitación. Solté un gran suspiro mientras miraba el macabro libro en mis manos. Bien, hora de descubrir lo que eres.
Sujeté el libro con una mano y saqué mi celular de uno de mis bolsillos. Quería buscar el título en Google. Journal Lectenwa. Los resultados no fueron lo que esperaba, pues no arrojaban nada relacionado a libros. Realmente pensaba que era algún tipo de novela, a pesar de lo que había pasado hace tantos años. En ese momento, estaba realmente confundido. Lo que había arrojado la búsqueda, eran un montón de páginas en un idioma extraño. Al entrar a una de ellas, el traductor automático lo identificó como criollo haitiano. El contenido de la página no era nada interesante, y al entrar en las otras, solo una de ellas tenía algo curioso. En ella venía una historia, o más bien, una leyenda. Contaba la vida de un misterioso brujo que era muy bueno en el vudú. Sus antepasados habían sido esclavos provenientes de África, y se dice que ese linaje fue pieza clave en la revolución haitiana. Aquel clan fue el responsable de la mayoría de victorias haitianas en esa guerra, pues en base a rituales y sacrificios, hacían que horribles entidades demoníacas poseyeran los cuerpos de los soldados. Esa posesión les brindaba una gran fuerza, una gran velocidad, y sus sentidos al máximo, además de que los propios miembros del clan podían poseer otros cuerpos. Había una forma de identificar a los poseídos, pues sus ojos estaban bañados en sangre, producto del desgarro de sus vasos sanguíneos. Las autoridades blancas solo podían ver un brillo rojizo en la oscuridad antes de ser masacrados. Esto es horrible. Pensé mientras seguía leyendo. Se dice que el último descendiente del clan, el brujo del que se hablaba al principio, había creado una especie de grimorio, un manuscrito en el que se registraban múltiples rituales y experiencias pasadas. Tenía suficiente de eso. No estaba de humor como para leer este tipo de estupideces. En su lugar, decidí abrir el traductor y escribir el título del libro. El resultado fue, cuanto menos, curioso. El diario del lector oscuro. Lector oscuro HMMM. Sentía que ya había visto eso antes, o al menos algo muy similar a eso. Suspiré nuevamente y me senté en el suelo. Abrí el libro y por un segundo, pude ver como si las letras se tradujeran automáticamente, aunque supuse que era una simple ilusión. Leí un poco más que la última vez, y lo poco que puedo recordar del contenido es sobre unos extraños demonios que se alimentan de la sangre humana. Era extraño, como si fueran una especie de vampiros. Me quedé dormido en algún punto, y desperté al día siguiente en la misma biblioteca. Mi cabeza. Froté mis ojos y pude ver que mi madre estaba frente a mí. La expresión en su rostro era horrible, no había visto algo similar desde la muerte de papá. Oh, Sane. Hijo. Ella se arrodilló y me dio un fuerte abrazo. ¿Qué pasa, mamá? Estoy bien. No es eso. Es tu hermano. La voz de mamá se quebraba cada vez más. ¿Qué le pasó a Michael? Él está muerto. Mi mundo se vino abajo al escuchar eso. Mi madre rompió en llanto mientras se aferraba a mi espalda. Sé cómo sabes eso. ¿Qué fue lo que pasó? La policía habló hace unos minutos, dijeron que encontraron el auto de Michael cerca de un parque, y dentro se encontraban los cuerpos de Michael y Sarah. No puede ser. Deben haber cientos de autos similares, ¿no? Debe ser una broma. Los reconocieron por las identificaciones que llevaban. Sane, tu hermano murió. Un fuerte dolor golpeó mi estómago, y unas intensas ganas de vomitar me inundaron. Otra pérdida, otra muerte en la familia. Otra visita del dolor. Como era de esperarse, explicarle eso a Brian no fue nada fácil. Lloró mucho, pataleó y hasta intentó golpear todo a su alcance. Lo entendía muy bien ese sentimiento. Mamá se quedó con Brian en la casa mientras yo fui a reconocer el cuerpo. Al llegar, pude confirmarlo por mi cuenta. Hermano. Agradezco profundamente que mamá nunca pudo ver el cuerpo de Michael en ese estado, pues se hubiera vuelto loca. Pálido, completamente pálido, y casi en los huesos. Él siempre había sido un obsesionado a los deportes, y estaba en forma. ¿Por qué se encontraba en este estado? La respuesta del médico forense me hizo temblar del miedo. Su sangre estaba completamente drenada. Siento mucho decirlo de esta forma, pero su hermano estaba completamente seco cuando lo encontraron. ¿Hay alguna explicación? Solo esto, dijo para luego señalar dos pequeñas heridas en el cuello de Michael. El auto estaba casi destrozado, ¿no? Doctor, ¿es posible que la sangre saliera por esas dos heridas? Los reportes dicen que fue un choque, pero aún así, estas heridas son las únicas en el cuerpo de tu hermano. Además, el desangramiento no funciona de esta forma. Suficiente, no diga más. Suspiré y salí de la fría habitación. En el pasillo me encontré con los padres de Sarah, la esposa de mi hermano. Seta Sane. El padre se acercó a mí con una notable prisa.
¿Cómo está el cuerpo de Michael? ¿Qué? Este viejo nunca me terminó de caer bien, y terminó por hundirse al preguntar por eso sin ninguna especie de tacto. Es solo que el cuerpo de Sara estaba completamente seco. La esposa del viejo rompió en llanto al escuchar los gritos de su marido. Parece ser que este sujeto tenía un grave problema de comunicación. Mi hermano él también se encontraba en el mismo estado. Dígame, había 2 marcas extrañas en el cuello de Sara. El hombre tragó saliva y sus ojos se abrieron como platos. ¿Tu hermano también? Oh mierda. Puso sus manos sobre mis hombros y habló muy cerca de mi rostro. Podía sentir un leve aliento a alcohol cada vez que hablaba. Sane. Algo muy extraño les pasó, estoy seguro de que no murieron por el choque. Sus ojos se vieron envueltos en lágrimas. Debemos hacer algo, Sane. Solté un suspiro y aparté las manos del hombre. Mire, entiendo muy bien lo que están pasando. Créanme que lo siento mucho, ustedes perdieron a su hija, y yo a mi hermano, pero en estos momentos hay cosas más importantes por hacer. Lo principal son los cuidados de Brian. Él asintió con la cabeza y regresó con su esposa, murmuró algo y ahora ambos venían hacia mí. ¿Podemos ir contigo? Quiero ver a Brian, dijo la señora en un claro tono triste. Seguro, vengan conmigo. Ellos estuvieron hablando con mi madre y Brian el resto del día. Por mi parte, mi mamá me dio la oportunidad de pasar el duelo junto a mi novia, por lo que ahora me encontraba en su casa. Aunque, antes de partir, preparé una mochila con algunas provisiones y algo muy especial. Cariño, lamento tanto lo que pasó. Aquí estoy para ti. Ella me abrazaba con fuerza mientras acariciaba mi espalda. Esas palabras se habían repetido desde hace un rato, pero no hacían efecto alguno en mí. Mi novia, Mary, era una fanática del ocultismo y todo lo relacionado a ese tipo de cosas. Para ese punto, era obvio que iba a relacionar la muerte de mi hermano con lo que leí en ese maldito libro. No es casualidad la existencia de esos demonios chupasangre en aquellas páginas, y que mi hermano y su novia hayan muerto por un desangramiento extremo. Pero, ¿acaso la mierda escrita ahí era real? No podía terminar de creerlo, pero no había otra explicación. Amor, sé que esto todavía te duele, pero ¿traes contigo ese libro? Sí, lo traje. Me separé del abrazo y tomé mi mochila, saqué el libro y se lo entregué. Ella miró la portada y se vio interesada en el título. ¿Qué significa esto? Diario del lector oscuro o algo así. Hay una referencia a eso en las primeras páginas. Ya veo, debo decir que estoy consternada, no tengo idea de qué es esto. Si me permites teorizar, creo que es una especie de grimorío. Dijo mientras hojeaba el libro. Recuerdo lo que vi en la página donde venía la leyenda del brujo, que había creado un grimorío donde registró todos los rituales que practicaban sus antepasados. Este libro no podía ser ese mismo grimorío, ¿verdad? Para empezar, está en mi idioma, me niego a creer en esas cosas, pero, por algo le pedí ayuda a mi novia experta en todo lo sobrenatural. Supongo que una parte mía sí cree en eso. ¿Sabes qué? Al carajo con eso. Tomé el libro y lo guardo en mi mochila. Me llevé una mano a la frente y me la froto lentamente. Creo que debo irme, sería una falta de respeto no pasar la noche en mi casa en una situación tan delicada como esta. Cuando estaba cerca de la puerta, mi novia me abrazó por detrás. No tienes que cargar con el dolor de esta manera. Por favor, no hagas alguna locura, no sobrepienses las cosas, y recuerda que siempre estaré aquí para ti. Su voz era tan dulce, pero triste a la vez. Ella tenía razón, estaba pensando en un montón de tonterías en una situación tan seria como esta. Soy un idiota. Antes de irme, besé a mi novia y le prometí que todo estaría bien. Para cuando me encontraba en un Uber de camino a casa, una extraña sensación invadió mi cuerpo. Era como si una urgente necesidad de ver el libro se hubiera apoderado de mí. ¿Se encuentra bien?, dijo el chofer mientras me miraba por el retrovisor. No mucho, si no es molestia, me gustaría que fuera un poco más rápido. Me dejé caer por completo sobre el asiento trasero, quedando encima de mi mochila. No podía soportarlo, debía calmar esta sensación. Poco a poco, mi visión se iba nublando, como si pudiera caer dormido en cualquier momento. Lo único que recuerdo después de eso, fue que desperté al día siguiente en mi habitación, siendo casi aturdido por el incesante sonido de las notificaciones de mi celular. La mayoría de los mensajes eran provenientes del grupo de WhatsApp que tenía con mis amigos, además del chat de mi novia. Todos, absolutamente todos los mensajes eran de preocupación, preguntando por mi salud, por mi bienestar. Pregunté en el grupo sobre la razón de esos mensajes, pero sus respuestas fueron desconcertantes. Ellos me dijeron que el Uber en el que estaba, había sufrido un accidente.
Mi novia reconoció el auto ya que me había visto partir en él, y la noticia del desastre solo tenía una sola víctima mortal, el conductor. Los jugos gástricos se me subieron a la garganta, y unas intensas ganas de vomitar inundaron mi cuerpo. Dejé el celular de lado y corrí hacia el baño de mi habitación, mirándome rápidamente en el espejo. ¿Qué mierda? Uno de mis ojos estaba completamente irritado, casi bañado en sangre. No solo eso, pues tenía algo extraño entre los dientes, una especie de masa viscosa que estaba atorada ahí. Vomité sobre el lavabo, soltando lo que parecía ser pura bilis. Lavé mis dientes tan fuerte que hasta hice sangrar mis encías. Pero nada de eso importaba, solo quería quitar ese desagradable sabor y retirar esa cosa entre mis dientes. Carne, era carne, un trozo de carne. Volví a mi cama y tomé el celular, buscando las noticias recientes. Ahí estaba, la noticia sobre el accidente. Leí lo que había pasado y casi vomito nuevamente. El conductor estaba completamente mutilado, pero con el detalle de que no había ningún rastro de sangre en la escena. Fue tan extraño, que confundieron los restos con los de un maniquí. Mi madre ingresó a mi habitación poco después de eso. «Sane, hijo, ¿estás bien?» Ella se acercó con pasos lentos, yo intenté decirle que todo estaba bien, que no había necesidad de acercarse, pero no pude. Mi madre miró mi ojo irritado, inspeccionó mi temperatura con la palma de su mano derecha y confirmó que tenía fiebre. Creo que deberías quedarte en casa», suspiró. «Mañana podrás despedirte de tu hermano, trata de mejorar, hijo». Ella parecía tratar de mantener la compostura. No quería romperse, no ahora. No pude asistir al funeral de mi hermano, no pude darle el último adiós, todo por algo que no podía comprender del todo. Esa tarde, me encontraba solo en la casa, pues mi madre fue al funeral de mi hermano. Tuve una horrible pesadilla, en ella, me encontraba siendo perseguido por un extraño ser. Corría por un callejón bañado en una profunda oscuridad nocturna. En algún momento me di el lujo de mirar hacia atrás, viendo una extraña sombra que se retorcía cada vez que avanzaba. Ahora que lo pienso, esa cosa tenía algún tipo de estilo tribal, o al menos eso es lo que pude identificar. Lee fue la única cosa que dijo ese ser antes de que la pesadilla terminara. Intenté pararme de la cama, pero caí al suelo, impactando con mi mochila. Mierda. Me levanté lentamente y me quedé sentado en el suelo, pensando en todo lo que estaba pasando. No pude evitar llorar, lloré por mi padre y lloré por mi hermano. Todo se había ido al carajo en tan solo un día, al igual que hace 10 años. «Padre, ¿por qué mandaste esta cosa?», suspiré, y un pensamiento llegó a mi cabeza. Ojos rojos, grimorío, chamanes. La página, decidí terminar de leer lo que venía en esa página de internet. Tomé mi celular y revisé el historial. Aquí estás. Entré a la misma página y releí lo que ya había visto. Las coincidencias eran demasiadas. Posesiones, ojos rojos, chamanes haitianos, muertes horribles. En poco tiempo, llegué hasta donde me había quedado. Hubiera preferido no ver eso. El texto continuaba con un poco de mitología antigua, pues la existencia de ese clan especial, se le atribuía a un antiguo dios africano. Nadie sabe el nombre de esa deidad, pero los miembros de esa familia se referían a él con el título de amo. Mierda. Sí, el mismo nombre que aparecía en el libro. Me costó admitirlo, pero todo apuntaba a que ese era el grimorio del último descendiente del clan. Esa afirmación se confirmó cuando seguí leyendo esa página, pues decía que esa deidad era considerada como una especie de escritor. Una tribu extinta del Congo, de quienes descienden el clan de Haití, le rendían tributo a este dios, el cual era el creador de todo. Era muy extraño que existiera una religión monoteísta en las tribus africanas, pero esta lo era. El amo escribió toda la existencia, tanto el pasado, el presente y el futuro. El universo es su creación más sofisticada, el escenario para su oscura epopeya. Las ofrendas hacia el amo consistían en sacrificios, unos muy especiales, pues los sacerdotes tenían la capacidad de poseer cuerpos. Una vez tenían el control de los voluntarios, procedían a realizar una danza macabra, similar a los movimientos de un animal salvaje, luego usaban un cuchillo afilado hecho de piedra para sacarse los ojos y cortarse las gargantas. Antes de morir, los sacerdotes abandonaban el cuerpo, dejando perecer al voluntario. Los seguidores de esta extraña religión se consideraban como lectores de la gran obra divina del amo. El texto finalizaba con una advertencia. Esto es real, y lamento mucho el haber escrito esto, pues sé que he condenado a mucha gente. El último descendiente de ese clan, nacido de los sacerdotes esclavizados, está vivo, ha estado vivo por más de 100 años. Tengan mucho cuidado y usen toda esta información para identificar las señales.
La pérdida de memoria es el principal síntoma de que él te está usando. Si de alguna manera tienes el grimorio en tu posesión, no leas ninguna palabra de esa cosa maldita, solo le estás abriendo las puertas de tu cuerpo. Luego de eso, venían serie de fotos. Algunas eran de personas en estado deplorable, en posiciones imposibles, o con expresiones salvajes. Otras eran de altares, supongo que eran usados en estos rituales, lo cual significa que se siguieron realizando bien entrado el siglo XIX y el siglo XX. Las fotos en blanco y negro hacían que todo fuera más tétrico. La última foto fue la que casi me hizo perder la cordura, pues en ella aparecía el maldito libro que me ha estado volviendo loco. Toda mi vida he leído obras de terror, suspenso, y similares. Siempre pensé que, en caso de estar en una situación paranormal, yo podría manejar las cosas de mejor forma a comparación de los protagonistas de esas novelas. Lamentablemente, no parecía ser el caso, pues en esos momentos me estaba cagando del miedo al pensar que todo lo que venía en esa página era real. Maldita sea. ¿Por qué mi padre mandaría algo como esto? ¿Por qué un libro tan macabro fue el último regalo que me daría? Mis interrogantes fueron interrumpidas al sentir un dolor punzante en mi ojo derecho. Tomé un pequeño espejo de mi mesita de noche y vi mi reflejo. Ese ojo seguía rojo, y de alguna manera, las pequeñas venas se estaban marcando aún más. Lo que pensé que era una simple irritación, resultó ser un síntoma de la posesión. No mierda. La esclerótica estaba completamente bañada en sangre, tanto que estaba poniéndose de un tono oscuro. El dolor era horrible, y me alteré demasiado al recordar lo que venía en aquella página con respecto a los ojos de los poseídos. Y casi como si mi cerebro me estuviera jugando una muy mala broma, recordé otra cosa. Pérdida de memoria. Las ganas de vomitar volvieron a invadirme. Las pistas estaban conectándose poco a poco en mi cabeza. Era un monstruo, me había convertido en uno. Lloré demasiado. Lloré pensando en mi hermano. Lloré pensando en mi padre, tratando de encontrar un motivo a su decisión de mandarme esta cosa, y lloré también por su trágico destino. Resignado, fui por mi mochila, tomé el libro y lo abrí por última vez. Bien, seguiré tu maldito juego. Las cosas estaban un poco diferentes a partir del punto en el que lo había dejado. Ahora venían unas ilustraciones, se notaban que eran bastante antiguas. En la primera ilustración se podía ver una sombra atacando una carreta, en ella se encontraba una pareja. En la página siguiente se notaba que la figura sombría mordía el cuello del hombre y el de la mujer. Para ese punto, y mientras el libro jugaba conmigo, estaba creando un plan en mi mente. Sí, parece que después de todo, ya me había acostumbrado a lo absurdo de la situación. Entiendo, se supone que es una representación de la muerte de mi hermano, ¿no? Jodido libro. Caminé por mi habitación mientras leía el libro con una mano. Fui así a mi escritorio y abrí uno de los cajones para sacar un encendedor. Bien, ¿qué otra cosa tienes para enseñarme? Guardo el encendedor en uno de los bolsillos de mi chaqueta. Pasé a la siguiente página y nuevamente dos ilustraciones me daban la bienvenida. La primera de ellas era sobre la misma sombra, solo que ahora estaba encima de la carreta de un hombre. La segunda era una serie de pequeñas ilustraciones en donde se veía una secuencia de la sombra desmembrando al hombre. Noté algo distinto en la figura, pues ahora tenía un pequeño punto de color rojo en donde debería estar uno de sus ojos. Ese puntito era la única porción de color en las ilustraciones. Ya veo, pues al final resulta que sí soy ese. Las últimas ilustraciones eran sobre un militar de musculatura caricaturesca, como el típico estereotipo animado de un militar estadounidense. Supe de inmediato que se trataba de mi padre. No me tomó por sorpresa, pues ya me hacía esa idea desde hace unos minutos. Aunque, el hecho de que mi temor se confirmara, hizo que volviera a ponerme nervioso. Las ilustraciones eran numerosas. La primera de ellas era sobre el militar llegando con un pelotón a una aldea bastante pobre. Se podían ver unas expresiones de recelo en las caras de los habitantes de ese lugar. La segunda era sobre el pelotón sujetando a unas personas, estas tenían expresiones de villanos, por lo que seguramente eran miembros de pandillas. La tercera ilustración era sobre el militar entrando a una especie de iglesia y encontrando un libro. La última ilustración era otra secuencia de dibujos, pero ahora eran sobre el proceso de posesión del militar, desde sus primeras víctimas, la pérdida de memoria, la aparición de los ojos rojos, y finalmente la masacre en el campamento. Padre, no pude evitar sentirme triste al saber la verdad. Esa cosa, ese brujo, había arruinado mi vida. El último dibujo era sobre un general haitiano con ojos rojos, el cual robó el cadáver de mi padre y tomó el libro para enviarlo por correo.
Esa fue la forma en la que llegó a mis manos. Sea quien seas, debes saber que eres un puto bastardo. Pero bueno, es hora de acabar con esto. Dejé caer el libro en un pequeño cesto de basura, para luego encender mi mechero. Púdrete en el infierno. Dejé caer el mechero en el cesto, el fuego reaccionó con los restos de papeles y otras porquerías, quemando estas y haciendo que las llamas envuelvan el libro. Solté un suspiro, agarré una bufanda roja y me dirigí a la biblioteca de la casa. Decidí grabar mis últimos momentos con vida porque, desde hace un rato, escucho horribles sonidos provenientes de mi habitación. Supongo que ese bastardo finalmente abandonó el libro o algo así. Espero que alguien pueda escuchar esta grabación, pues es una muestra de que yo no cometí esos crímenes, fue esa cosa mientras usaba mi cuerpo. Mamá, lamento mucho que tengas que sufrir esto, pero no te preocupes, lo hago por el bien de todos los que amo. Debo ser lo suficientemente rápido en esto, tengo miedo de que ese bastardo me encuentre y robe mi cuerpo. Aunque, ahora que lo pienso, eso estaría bien, pues morirá cuando yo lo haga. Es como el final de la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ambos muriendo en el mismo cuerpo. Veamos si puede sobrevivir en mi cadáver sin oxígeno y con el cuello roto, espero que esta bufanda sea lo suficientemente resistente. Mierda, al final, seré un héroe, como los que leía en las novelas que tanto me gustaban. La transcripción de esta cinta estuvo a cargo del oficial Marcus Rodríguez. He trabajado tantos años en esta comisaría, y he visto muchas cosas que le quitarían el sueño hasta al más somnoliento. Pensar en este caso me hace sentir, cuanto menos, triste. Encontramos esta grabadora en los restos de una gran casa que se quemó hasta los cimientos. El paradero del chico llamado Sane Fletcher es desconocido, no se encontraron restos humanos en la zona. Su madre, Annie Fletcher, se encuentra actualmente en el Aben Behavioral Hospital de Phoenix, Arizona. Debe ser duro vivir tantas tragedias en cuestión de días. Lo que más me deja pensativo, es el hecho de que Mary Robinson, novia del desaparecido, fue encontrada muerta hace unas horas. Su cuerpo carecía totalmente de sangre.